En la presentación de hoy vamos a recapitular lo visto en la presentación anterior sobre nociones básicas de teoría de probabilidad y vamos a avanzar en algunas nociones adicionales. Bien, recordemos brevemente lo analizado. El primer punto que es necesario recordar es que ¿qué es un experimento aleatorio? Básicamente, un experimento aleatorio se caracteriza, en primer lugar, por realizarse de acuerdo con un conjunto definido de reglas, que muchas veces se denominan un protocolo. En segundo lugar, es un experimento replicable. Esto quiere decir que puede reproducirse un número muy alto e indefinido, en general, de oportunidades, de ocasiones, como un ensayo de laboratorio, la toma de una muestra de sangre a un paciente o la toma de la misma muestra en un estudio científico. Y en tercer lugar, y esto es lo fundamental, que antes del ensayo se desconoce de antemano el resultado. Por ejemplo, si alguien se hace una prueba PCR para saber si está enfermo o no de COVID, obviamente desconoce de antemano el resultado. Se denomina el espacio muestral como el conjunto de todos los elementos posibles de un ensayo aleatorio. En general, los espacios muestrales pueden ser de dos tipos, finitos o infinitos, de acuerdo con el número de elementos que tengan. Un ejemplo muy sencillo que vamos a utilizar varias veces en este curso es el de lanzamiento de un dado y el espacio muestral del conjunto de todos los resultados posibles, que son los números enteros comprendidos entre 1 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, las 6 caras del cubo. Se denomina un evento a uno de los resultados posibles de un experimento aleatorio. O sea, a todos los subconjuntos del espacio muestral S, que incluye, pues, a todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Los eventos pueden ser de varios tipos. Un evento es simple cuando consta de un solo elemento, por ejemplo, que salga 4, 3, 2 o 5. En el lanzamiento una sola vez de un dado. Pueden ser compuestos, por ejemplo, que el resultado sea un número par o impar, o que sea mayor que 3, 4, 5, 6, o como está expuesto aquí, que contenga los números 3 o 5. Pero también hay dos eventos importantes. El evento imposible, que es un evento que no puede ocurrir dadas las condiciones en las que se realiza un determinado experimento, que se denomina con esta letra griega, y el evento seguro, que es un evento que va a ocurrir siempre. Les había puesto ejemplos de campeonatos de fútbol, por ejemplo, donde se dan el evento seguro y el evento imposible en las finales. Bien, para estudiar teoría de probabilidad en forma más sistemática, no podemos hacerlo en esta introducción muy corta, pero sí vale la pena retomar algunos elementos, se utiliza con mucha frecuencia el apoyo didáctico de la teoría de conjuntos. Y hay ciertas operaciones elementales en teoría de conjuntos que deben ser recapituladas. En el gráfico, estos gráficos se denominan gráficos de Venn. Vemos dos conjuntos A y B que representan distintas posibilidades de que ocurra un evento en un espacio muestral S, que es el conjunto universo que está representado por medio de un rectángulo. ¿Sí? Lo que quiero mencionar aquí es que los conjuntos A y B pueden tener o no tener intersección. Si la intersección entre ellos no existe o es el conjunto vacío, entonces llaman A y B a estos conjuntos, se los denomina como conjuntos disjuntos. Si por el contrario A y B tienen una intersección, que en el ejemplo y en el gráfico están presentados en verde claro, A y B no son disjuntos. Bien, tomando esas nociones básicas, recordemos algunas operaciones básicas entre conjuntos. La unión. La unión de dos conjuntos está formado por todos los elementos X, tales que X pertenece a A o X pertenece a B. Representa todo el espacio coloreado que no queda en blanco en el primer gráfico y también en el segundo. La intersección, por el contrario,
está conformado por todos los elementos que pertenecen simultáneamente a A y B. En el gráfico de arriba, el primero, no hay intersección porque los conjuntos son disjuntos, por consiguiente la intersección es el conjunto vacío. Y en el segundo, la intersección está pintada en verde claro y el símbolo es una U invertida que puede aclararse. La diferencia no vamos a usar mucho, es el resultado de los elementos que pertenecen a uno, pero no pertenecen a otro. Y el complemento es algo importante, que lo vamos a ver más adelante, es el conjunto de todos los elementos que no pertenecen a un conjunto determinado. ¿Sí? Estas son algunas de las operaciones básicas que es necesario recapitular respecto a la teoría de conjuntos. Ahora vamos a partir de la definición clásica de probabilidad que se utilizó al inicio de la teoría de la probabilidad para estudiar la probabilidad de ciertos casos, normalmente vinculados con juegos de azar, que son bastante sencillos y que tienen dos propiedades importantes. En primer lugar, el espacio muestral es finito. Por ejemplo, así sea muy grande, el número de manos que puede obtenerse sacando en una partida de cartas de 40 o de cualquier otro juego. Y segundo, si es que las cartas están bien barajadas y no hay trampa, todos los elementos elementales pueden ser igualmente probables o posibles. Bien, tomando en cuenta eso, normalmente se puede estudiar la probabilidad de un evento dividiendo el número de casos favorables para el número de casos posibles. El cardinal de un conjunto es el número de elementos que tiene este conjunto. Si E es un evento cualquiera, entonces el cardinal de E dividido por el cardinal de S, que es el tamaño del espacio muestral, nos da la probabilidad de un evento E. Por ejemplo, la probabilidad de que al lanzar un dado yo obtenga un número mayor que 3, o sea, 4, 5 y 6, es igual al cardinal de E, 4, 5 y 6 tiene 3 elementos, 3 dividido para el cardinal de S, que es el conjunto de todos los elementos del espacio muestral, que en este caso son todos los resultados posibles del lanzamiento en dado, 6. 3 para 6 es un medio. Ahora vamos a plantear brevemente la definición estadística de probabilidad. Esto es una definición general contemporánea. Hay eventos mucho más complicados que sobre los cuales no conocemos a veces ni siquiera el espacio muestral, porque puede ser un espacio muestral infinito o no está completamente determinado, o en todo caso no puede aplicarse la regla de que todos los eventos elementales sean igualmente probables. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál será la probabilidad de que una persona está contagiada con el COVID en una ciudad, en una fecha determinada durante la pandemia? ¿Sí? Si esto es desconocido, obviamente las probabilidades de contagio van a depender de cuán expuesta esté cada persona al COVID. Y eso va a variar caso por caso, por consiguiente, no todos los eventos elementales son igualmente probables. ¿Cómo se puede obtener una respuesta para obtener esta probabilidad? Que desde el punto de vista epidemiológico es sumamente importante de conocer. Simplemente tenemos que tomar una muestra, pero mientras más grande sea la muestra, mejor aproximación tenemos. Si hacemos una muestra de 500 y obtenemos que de los 500 pacientes o casos que se han tomado, hay, supongamos, 25 que han resultado positivos, o sea que tienen COVID, la probabilidad del COVID sería 25 en 500, que en este caso es un 5%. Pero esto puede variar. Si aumentamos la muestra, vamos a obtener un resultado cada vez más preciso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos el número de casos favorables o el número de casos posibles en la muestra, pero como esta función va a variar de acuerdo con el tamaño de la muestra, entonces se va a aproximar cada vez más al resultado real. Por eso la probabilidad de un evento A es del límite. Cuando el tamaño de la muestra crece mucho, por eso yo le he puesto como n tiende a infinito, de f sobre e. En la práctica, el tamaño de la muestra no puede crecer demasiado por razones presupuestarias, de tiempo, en la mayoría de las investigaciones, y por consiguiente tenemos que contentarnos con una aproximación. Bien, ahora en esta recapitulación vamos a recordar
los axiomas de probabilidad. Un axioma fundamentalmente es una afirmación, es una proposición que la aceptamos como verdadera sin necesidad de una demostración. A veces puede ser una definición, a veces puede ser algo que es evidente por sí mismo. Entonces, en el caso de la teoría de la probabilidad, definimos la probabilidad de todo evento perteneciente al espacio muestral S como un número asociado a este evento que tiene un mínimo y un máximo. El mínimo es 0 y el máximo es 1. ¿Sí? Por consiguiente, la probabilidad será un número igual o mayor que 0 y al mismo tiempo igual o menor que la unidad. La segunda afirmación de los axiomas de la probabilidad, que son simplemente 3, es que si A y B son dos eventos disjuntos, esto quiere decir que no tienen intersección, entonces podemos calcular la probabilidad de A unión B como la suma de las probabilidades de A y de B. Es decir, la probabilidad de la unión de dos eventos disjuntos es la suma de las probabilidades. Esto puede generalizarse cuando tenemos un número n de eventos disjuntos, no importa cuán grande sea, 3, 4, 10, 20, simplemente mientras sean disjuntos, la probabilidad de ocurrencia de esta unión es simplemente la suma de las probabilidades de cada uno de ellos. Y finalmente, el tercer axioma nos indica que la probabilidad del espacio muestral total, o sea, del evento seguro en este caso, es igual a 1. Bueno, a partir de estas tres afirmaciones sencillas, se puede deducir, utilizando teoremas y demostraciones, toda la teoría moderna de la probabilidad. Bien, entonces, aquí vamos finalmente a concentrarnos en algunos principios importantes que nos pueden permitir calcular la probabilidad de combinaciones significativas de eventos. Primero, es importante deducir una fórmula general que nos permite calcular la probabilidad de la unión de dos conjuntos en el caso más general en el cual puede haber intersección. He tomado el gráfico presentado hace unos momentos sobre los conjuntos A y B que tienen una intersección que está pintada con verde claro aquí. Y habíamos visto que la probabilidad de A unión B, o sea, de que ocurra A o B, es igual a la suma de las probabilidades. Esto ocurría por el segundo axioma. Pero aquí el segundo axioma no es aplicable porque no son disjuntos. Esto quiere decir existe una intersección. Pero yo sumo A y B. Ven ustedes que como A intersección B está conjuntamente en los dos, es una intersección, estoy sumando dos veces a intersección B. Para mantener el equilibrio tengo que restarle una vez y por consiguiente me queda que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Les había mencionado un ejemplo. Si yo quiero seleccionar, por ejemplo, un número que sea impar y que al mismo tiempo sea menor que 4, el conjunto A es el conjunto de todos los números impares, 1, 3 y 5. El conjunto B es el conjunto de todos los números menores que 4, 1, 2 y 3. ¿Cómo puedo calcular la probabilidad de obtener un número impar o menor que 4? Simplemente sumo la probabilidad de que el resultado sea impar, 3 en 6, un medio, más la probabilidad de que sea menor que 4. También hay tres números menores que 4, 3 en 6, otra vez un medio más un medio me da 1, pero la intersección, es decir, ¿cuántos números son impares y al mismo tiempo menores que 4? Son 2, que son el 1 y el 3. Por consiguiente, la probabilidad de la intersección es un tercio, o sea, 2 sextos, 2 dividido para 6. Si sumo un medio más un medio menos 2 sextos, me da 2 tercios, que es la probabilidad que yo estoy buscando. Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito más y estos son los pocos elementos nuevos que vamos a añadir en esta presentación. La primera cosa es la probabilidad de un evento complementario. ¿Qué es un evento complementario?
Un evento complementario, como les decía, está conformado por todos los elementos del espacio muestral, menos aquellos que están en E. ¿Sí? Aquí en el gráfico el evento complementario está pintado en amarillo y el evento E se conserva en blanco. Entonces, obviamente, la probabilidad del conjunto universo es 1, y eso es igual a E o unión E complemento. Si yo sumo E con E complemento, tengo todo el espacio muestral y su probabilidad es 1. A partir de esto, que se desprende directamente de los axiomas, yo puedo despejar la probabilidad de E complemento, y la probabilidad de E complemento es 1 menos la probabilidad de E. Por ejemplo, si yo conozco que la probabilidad de obtener un 1 en el lanzamiento de un dado es un sexto, quiero saber cuál es la probabilidad de sacar más de 1. Bueno, la probabilidad de sacar más de 1 en el lanzamiento de un dado está compuesto por 5 elementos. Tendríamos que hacer la probabilidad de cada uno de ellos sumar. Pero es más fácil simplemente restar de 1 la probabilidad de obtener el número 1, que es un sexto, y me da 5 sextos. Entonces, la probabilidad de obtener un número mayor que la unidad al lanzar un dado es 1 menos un sexto, que es la probabilidad de lanzar, de obtener un 1, y eso me da 5 sextos. Ahora vamos a referirnos a algo muy importante, que es lo que se denomina el espacio muestral producto. El espacio muestral producto nos indica la probabilidad normalmente de una secuencia de eventos, o de eventos que pueden ser simultáneos, pero que son analizados en su conjunto. ¿Sí? Y el teorema que vamos a enunciar, que es bastante simple, nos dice que si un evento A puede ocurrir de n maneras, y un evento B, que normalmente para nuestro análisis puede ser posterior, puede darse de m maneras o de m formas, entonces la secuencia B puede ocurrir de n por n formas. Vamos a tratar de explicar esta noción mediante algunos ejemplos, porque el resultado no siempre es intuitivo. Y comencemos por una pregunta bastante sencilla que puede conducir a respuestas confusas y a veces equivocadas, y que es interesante como un ejemplo elemental para entender esta noción. Supongamos que tenemos una familia que tiene 2 hijos y queremos averiguar las probabilidades del sexo de 2 hijos. Bueno, un análisis elemental, pero falso, nos puede decir, bueno, ¿cuáles son los elementos del espacio muestral? Los elementos del espacio muestral son 3. Uno, que tengan 2 varones. Un segundo, que tengan un varón y una mujer. Y la tercera posibilidad es que tengan 2 mujeres. Por consiguiente, hay 3 elementos en el espacio muestral. Si la probabilidad de que un niño salga varón o mujer es aproximadamente igual a 0,5, lo cual biológicamente no es correcto, porque nacen más varones que mujeres, pero la diferencia es muy pequeña. Me parece que el 51% de los nacimientos es masculino, pero no vamos a tomar en cuenta eso. Vamos a analizar que la probabilidad de que un niño salga varón o mujer es exactamente igual a 1/2. Entonces, diremos que como hay 3 elementos en el espacio muestral, entonces la probabilidad de cada uno de ellos es 1/3. Por consiguiente, la probabilidad de que un hogar de 2 hijos tenga los 2 hijos de diferente sexo sería 1/3. Este razonamiento está equivocado. Y vamos a analizarlo por qué. Entonces aquí tenemos una secuencia que vamos a verlo y vamos a aplicar el teorema. Entonces, para que una familia tenga 2 hijos, tiene que nacer el primero y algún tiempo después tiene que nacer el segundo hijo. Entonces, el primer hijo puede darse de 2 maneras. Masculina, mujer o varón. Están aquí las 2 posibilidades. Pero si el primero es mujer, el segundo puede darse de 2 maneras, mujer o varón. Y si el primero es varón, el segundo puede darse de 2 maneras, que es mujer o varón. Entonces, lo que nos dice el teorema es que en realidad el espacio muestral no está conformado por 3 elementos, sino por el producto de los 2. Primer caso, mujer-mujer, que está aquí. Segundo, mujer-varón.
pero el primero es mujer y el segundo es varón. Tercero, varón-mujer, que es distinto. El primero es varón y la segunda es mujer. Y finalmente el cuarto, que es varón-varón, que está aquí. Entonces, ¿cuál es el espacio muestral si yo considero la secuencia de los eventos AB? A es el nacimiento del primer hijo y B es el nacimiento del segundo. MM, MB, EBM y BB. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral? 4 y no 3. Y por consiguiente, ¿cuál es la probabilidad, que era lo que estaba tratando de responder, de que una familia de 2 hijos tenga los 2 niños de distinto sexo? Es el 50%, porque en este espacio muestral, que tiene 4 elementos, hay 2 casos que están aquí, que son MB y BM, en donde se encuentra que tienen diferentes sexos. Entonces, lo mismo puede aplicarse para una familia de 3, 4 o N hijos, ¿sí? Esto es importante tomar en cuenta. O sea, la distribución de probabilidades es distinta. Si en vez de analizar esto, ustedes analizan, por ejemplo, el resultado del lanzamiento consecutivo de 2 monedas, cambiando los nombres de los eventos, pueden obtener el mismo resultado. En consecuencia, la probabilidad de que al lanzar 2 monedas al aire obtenga una combinación que incluye una cara y un sello es del 50% y no el 33%, como intuitivamente en forma equivocada podíamos haberlo asumido. Bueno, una tercera aplicación que es bastante interesante es el lanzamiento de 2 dados. Y vamos a hacer algunos ejemplos más adelante en un ejercicio aplicado una vez que termine esta presentación. Pero quiero decirles que si yo tengo 6 resultados posibles en el lanzamiento del primer dado y 6 resultados posibles en el lanzamiento del segundo dado, la secuencia lanzar 2 dados no tiene ni 12 ni 6 resultados posibles en el espacio muestral, sino 36. ¿Y de dónde sale el 36? El 36 es 6 por 6 o 6 al cuadrado. Observen ustedes, aquí está el gráfico de todos los resultados posibles. Entonces, yo puedo obtener un 1 en el primer lanzamiento y obtener números del 1 al 6 que están representados aquí en un esquema cartesiano en el segundo lanzamiento. Por consiguiente, este punto, para tomar un ejemplo, sería 4, 3. Esto quiere decir obtener un 4 en el primer lanzamiento y un 3 en el segundo lanzamiento. Este que es distinto sería 3, 4, que es obtener un 3 en el primer lanzamiento y un 4 en el segundo. Por consiguiente, el espacio muestral conformado por el lanzamiento consecutivo de 2 dados tiene 36 elementos algunos ejercicios de aplicación que vamos a hacer más adelante tienen que basarse en eso. Finalmente, yo quiero introducirles conceptualmente la noción de probabilidad condicional y la noción de independencia estadística. Vamos a considerar 2 eventos que por lo general y para razones de esta explicación pueden ser consecutivos, es decir, primero ocurre A y después ocurre B. Si los eventos A y B son estadísticamente condicionados, eso significa que la forma en la que ocurre el evento B depende de la forma en la que ocurrió, si es que está en el pasado, el evento A. Ejemplos familiares de eventos estadísticamente condicionados se pueden encontrar, por ejemplo, en la predicción del tiempo. Si el día de hoy tenemos un cielo nublado y está comenzando a llover, yo diría que hoy es un día lluvioso. Si quiero saber cuál es la probabilidad de que mañana sea lluvioso, yo puedo decir en la mayoría de los lugares del mundo, el día siguiente es bastante similar al día anterior. Eso no ocurre siempre, el tiempo no cambiaría. Pero generalmente la probabilidad de lluvia el día de mañana va a depender de la probabilidad de lluvia el día de hoy. Entonces, si yo tengo el pronóstico del tiempo para el día de hoy, que me dice que la probabilidad de lluvia es del 80%, y quiero hacer un paseo mañana, y no tengo el diagnóstico del tiempo, el pronóstico del tiempo del día de mañana, yo puedo pensar que el día de mañana también va a llover, porque si la probabilidad de que llueva ahora es del 80%,
puedo inferir que, sin conocer los resultados todavía, que la probabilidad que llueva mañana también va a ser bastante alta. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de los precios en los mercados de valores, digamos, del precio del petróleo. Yo no conozco cuál será el precio del petróleo el día de mañana, pero si veo la cotización WTI, que es el precio del petróleo el día de hoy, y veo que está en $86 por barril, yo pensaría que lo más probable es que el día de mañana se mantenga esa cotización, o sea, en todo caso no cambie dramáticamente, y se mantenga alrededor de los $86 por barril. Bien, cuando dos eventos tienen esta característica, esto quiere decir que la forma en la que ocurre el segundo depende de la forma en la que ocurre el primero. ¿Sí? Estos eventos se llaman estadísticamente condicionados y la probabilidad de la secuencia A y B, es decir, que se den dos, es igual a la probabilidad de A. Primero se necesita que ocurra el primero y luego la probabilidad de B, pero dado A. Para que se den los dos tiene que haberse dado A. Entonces, una vez que ha ocurrido A, esto quiere decir, por ejemplo, ha llovido el día de hoy, entonces la probabilidad de B dado A será, ¿cuál será la, digamos, qué va a ocurrir mañana si es que ha llovido hoy? Entonces, si yo multiplico las dos, aplicando la regla del producto que habíamos visto hace un momento, obtenemos la probabilidad de la secuencia A y B. Pero A y B pueden ser estadísticamente independientes. Un ejemplo de eventos estadísticamente condicionados se da en el juego de cartas de 1040. Yo quiero evitar que alguien me caiga y yo tengo un 7. Entonces, yo digo, la probabilidad que alguien me caiga el 7 depende de cuántas veces haya salido 7 en ocasiones anteriores en el juego. Y si yo recuerdo que tres cartas han aparecido, tres veces ha aparecido el 7, quedan solo una, y yo tengo el 7, puedo lanzar el 7 con la seguridad de que nadie me va a caer. Entonces, el evento que me caiga alguien en una carta va a depender de los resultados de las cartas que han jugado anteriormente. Esto es una aplicación muy sencilla porque en juegos de las cartas la habilidad de un jugador depende de su capacidad para recordar las cartas que han salido previamente. Ahora, puede ocurrir también que los eventos sean estadísticamente independientes. Por ejemplo, un dado no tiene memoria y la probabilidad de que aparezca un 1 en el segundo lanzamiento no depende de la forma en la que ocurrió el primero. Entonces, en este caso, la probabilidad de la secuencia 1-1 es igual a la probabilidad de que salga un A en el primer lanzamiento multiplicado por la probabilidad de que salga un B, un A en el segundo lanzamiento, por ejemplo, que en este caso, si cada una de estas probabilidades es un sexto, sería un sexto por un sexto, que implica un 36A. Bueno, esto, desde el punto de vista de la teoría del muestreo, puede tener una aplicación sencilla porque, al menos para conjuntos finitos y pequeños, y eso se utiliza mucho el control de calidad, o cuando se hacen muestras muy pequeñas, con poblaciones también pequeñas, el muestreo puede darse con o sin reemplazo. El muestreo sin reemplazo es un muestreo donde yo saco de una caja, por ejemplo, de un objeto con una población finita, una muestra y no se la restituye. Yo saco una muestra, la envío al laboratorio, en el laboratorio le hacen una serie de pruebas, esas pruebas pueden conducir a la destrucción de la muestra y por consiguiente no se la puede restituir. Entonces, cada vez que saco uno nuevo, se altera la población. Sí, este se llama muestreo sin reemplazo. Lo contrario es el muestreo con reemplazo, que se aplica normalmente cuando hay restitución. Es decir, una muestra puede ser seleccionada dos veces. Si la población es muy grande, eso es casi imposible. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre normalmente en elementos por muestreo aleatorio? ¿Sí? Eh, en el muestreo sin reemplazo, el cálculo de las probabilidades es un poco diferente. Y también lo vamos a realizar haciendo algunos ejercicios que pueden permitir la aclaración de estos conceptos. Con esto terminamos entonces la presentación de hoy. Muchas gracias.